Seguimos con el informe capital. Invitamos a Andrés Valle, secretario general de la ADE, y a Raúl Vázquez, vicepresidente de la ADE. Ellos nos van a hablar acerca del paro que se va a realizar el 3 de noviembre en Bogotá, pues me imagino que relacionado con el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron con la Secretaría de Educación y con la ADE. Y yo de una vez, Raúl, muy buenos días. Nuestro vicepresidente de la Asociación de Institutos de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y Andrés Ballén, secretario de la misma. La pregunta que hizo una compañera ahí para que la tengan en cuenta en su conversatorio, que tiene que ver con que qué ha pasado con lo esto del CIDEAP, que la Secretaría de Educación ha estado, a pesar de que muchos maestros la presentaron, este informe del CIDEAP del 2019 y que están siendo involucrados en una investigación disciplinaria. Mm, Bueno, nuevamente bienvenido Andrés, bienvenido Raúl, y bueno, los escuchamos. Muy buenos días a Jairo, Marta, a el magisterio bogotano, a toda nuestra audiencia de la radio revista Encuentros Pedagógicos. Raúl, buenos Muy buenos días. días, Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Muy bien, bienvenido a este espacio, Andrés, con todo su grupo de trabajo Renovación Magisterial, compañero Miguel Ángel Pardo Romero, a Jairo, a toda la mesa de trabajo del día de hoy, a todos los que nos escuchan y se conectan en este momento, en este espacio de Renovación Magisterial. Bueno, yo quiero iniciar comentando que hemos tenido una semana bastante movida. Ha sido una semana muy movida. Vamos a hablar del paro, pero antes quiero como brindar ese contexto de lo que ha sido esta semana. Ustedes saben que tenemos una recién posesionada junta directiva. Ya esta semana, como decía, pues hemos iniciado, hubo varias cosas. Esta semana tuvimos un encuentro con la secretaria Edna Bonilla, y alcaldesa encargada. El martes 18 de octubre allí pues tuvimos ocasión de estar intercambiando preguntas, opiniones sobre diferentes temas, entre ellos el asunto del CIDEAP, que pues de una vez para salir de esa pregunta, ese tema se puso sobre la mesa. Son muchísimos casos, más de 1000 casos de personas aproximadamente, de maestros que están con esa dificultad, particularmente por la declaración de bienes y rentas del 2020, por la omisión en el diligenciamiento. Ese tema lo hemos hecho saber desde la ADE a nivel central, y lo que dijeron en ese punto, básicamente, lo dijo el secretario de gestión, fue que las personas se pongan al día, que lo diligencien para que se puedan ir cerrando esos procesos disciplinarios. Entonces, a medida que la Oficina de Control Interno Disciplinario vaya haciendo la revisión de esos casos y encuentre que la gente ya lo ha diligenciado, que ha subsanado eso, entonces van a ir cerrando esas investigaciones disciplinarias. Por otra parte, pues se tocó el tema del aumento y casi que es una acción sistemática de acusaciones por presunto acoso sexual en los colegios por parte de maestros. Entonces, ¿qué hemos dicho? Primero, los niños y las niñas, la defensa de sus garantías, de sus derechos, pero también las garantías procesales para esas personas que tienen acusaciones, porque se ha encontrado que en muchas partes pues, son acusaciones infundadas, solamente por sacar a alguien de su labor. Entonces, que hagan las investigaciones a qué lugar, que si encuentran culpables, pues que les caiga todo el peso de la ley, que se garanticen los derechos de los niños, pero también que haya garantías y ahí vamos al tercer punto, que es una revisión de los protocolos. El día miércoles tuvimos Asamblea General de Delegados y Delegadas. Se tocaron varios temas, hubo pues informes, del COE, ya hay un informe circulando sobre ese particular, pero aquí quiero señalar que se hizo una ratificación de la propuesta de la Junta Directiva de la ADE de lanzar un paro distrital de 24 horas. Otro punto, pues, que como decía Marta, que se ha tratado es el asunto del incumplimiento. Los incumplimientos del acuerdo colectivo firmado en el 2020, pero ya vamos a mezclar las dos cosas y aquí quiero darle entonces paso a Raúl para que comente, para que inicie comentando algunas de las cosas del paro y lo vamos aclarándole a la audiencia por cuáles son las razones de ese paro.
Adelante, Raúl. Sí, Andrés y mesa de trabajo y los que escuchan este programa, los que se conectan más bien con este programa. Esto es una situación muy difícil que está viviendo en Bogotá y en el país con el primer tema que voy a colocar y que tiene que ver con la atención médica digna y oportuna. Es uno de nuestros puntos fuertes, nuestro primer punto que nosotros queremos reclamar. Y así lo hicimos en febrero ante la plenario de juntas directivas. Con FECODE les dimos, hay que hacer un paro de 24 horas por la situación de salud en el país. Pues sabemos las diferentes situaciones y este no es el espacio pues para recordar tantas situaciones que ha habido a nivel del país y también a nivel del interior de FECODE que no se ha llevado a cabo eso. Entonces nosotros lo vamos a hacer en el marco de este paro distrital, nuestro reclamo, nuestra exigencia a la fiduprevisora, a las entidades médicas y a la Secretaría de Educación que debe velar por la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, la Secretaría de Educación, ¿cuál es el papel que ha desempeñado para que estos términos de referencia o para que estas entidades médicas cumplan en la atención médica digna, oportuna y sobre todo en la promoción y prevención, que esa sí es tarea directa de la Secretaría de Educación? Esto no es solo hacer un cursito de COPAS o de Sistema de Gestión y Seguridad de Salud en el Trabajo, sino tiene que ir más allá. Nosotros vemos que la Secretaría de Educación participa, porque hemos estado ahí también presentes, del Comité Regional con el FOMAC, pero tiene que ser más contundente en el reclamo a estas entidades médicas y a la fiduprevisora por el tema de salud y prestaciones sociales, porque ahí en esas reuniones han fallado la fiduprevisora. Entonces, en ese primer punto es, de esta manera, reclamar y exigir la atención médica en estos términos que quedan, ¿no? Se supone, compañeros, que eso iba hasta el 30 de octubre, en el informe que dimos ahorita que comenta Andrés, que dieron en la junta directiva, en la asamblea de delegados, FECODE manifestó que va por 5 meses más, porque pues no se ha contemplado no se ha terminado de hacer estos documentos para nosotros aportar desde un término del contrato que sea exigible. Eso es parte de esta situación, porque es que con lo que comenta Andrés y con las demás situaciones que hay en el país, en las instituciones educativas, hay un aumento en todos los temas de salud mental. Esas situaciones son preocupantes, de los conflictos, de los mismos grupos del CIDAD, los mismos grupos de los presuntos disciplinarios. Eso también ha creado y se va aumentando la situación de salud mental. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en este punto, que es el primero de los que tenemos para nuestra convocatoria al paro nacional de 24 horas este 3 de noviembre. Otro punto que quiero agregar es la situación que se presenta en los colegios y termino ahí esta parte, sobre docentes sin asignación académica, excedentes de parámetros provisionales que se le está terminando el contrato sin una previa revisión del gobierno escolar. Andrés, usted sabe que esto nos ha tocado vivirlo, los ponemos en cada una de nuestras mesas con Secretaría de Educación, no se tiene en cuenta la autonomía, no se tiene en cuenta el gobierno escolar y ya, hay docentes que ya llegaron con la carta de que están sin asignación y los provisionales, que es delicado, que quedan sin trabajo en este momento del año cuando estamos exigiendo y que también tuvimos la mesa de provisionales que usted estuvo también acompañando esta semana, es en la continuidad en el trabajo. Si termina un programa, pues hay que mirar el perfil y incorporarlo, no dejarlo sin trabajo en esta situación. Eso va a ser importante en esta situación del paro, porque es un reclamo que vamos a hacer. No permitiremos que cierren cursos, no permitiremos que cierren jornadas, porque estamos quedando entonces escasos en la educación pública de Bogotá, que debe tener una cobertura más amplia. Van a inaugurar un colegio este lunes y entonces vamos a cerrar otros. Eso no puede ser, esa no puede ser la dinámica, ¿no? Mantener lo que tenemos y bienvenidos a las nuevas instituciones educativas. Sí, bueno, yo quiero empatar ahí con lo que venía diciendo Raúl. Efectivamente, esta semana también tuvimos una mesa de provisionales que está dentro de los acuerdos firmados en 2020. Entonces voy a referirme a esos dos puntos.
Miren, en lo primero, pues sí, estuvimos charlando, no charlando, exigiendo a la Secretaría que cumpla cosas que están en los acuerdos, como por ejemplo, el tema de expedir en general una circular sobre el tema de jornada laboral, recordando que la jornada laboral obligatoria, la presencialidad obligatoria de los maestros en los colegios es de 6 horas, incluido el descanso. Y eso cobija también a los provisionales. ¿Mm? Estuvimos discutiendo sobre el tema de los perfiles. Raúl lo mencionó hace un momento, el tema de los perfiles. No puede haber un cambio abrupto de perfiles en los colegios que afecten a los provisionales sin que previamente haya habido una discusión en los estamentos del gobierno escolar, particularmente consejo académico, donde haya una sustentación pedagógica debida, pues elaborada, sustentada y validado por el consejo directivo. Entonces, solicitamos también que rápidamente se aclare cuándo se le va a renovar el contrato a los maestros provisionales que están vinculados a proyectos específicos. La Secretaría dijo que entre finales, ahorita están mirando la continuidad de esos proyectos y entre finales de noviembre, principios de diciembre, están saliendo la renovación de sus contratos, de esas vinculaciones para esos maestros provisionales. También hablamos de la circular 21, que trae a colación lo que establece el decreto 2105 sobre los maestros provisionales, donde dice que están sujetos, su continuidad está sujeta a una evaluación. Entonces nosotros le recordamos a la Secretaría dos cosas. Uno, que la evaluación para los maestros provisionales no está reglamentada. Y dos, que no puede ser aplicado para esos compañeros y compañeras provisionales una evaluación en los mismos términos que se nos aplica a los maestros del Estatuto 1278. No es equiparable, no hay un procedimiento, por lo tanto, la Secretaría dice sí, reconoce que no está establecido. Nosotros decimos lo máximo que puede hacer es la verificación del cumplimiento de sus labores de acuerdo a lo que establece una evaluación institucional, punto. No hay un protocolo y tampoco debe ser sancionatorio conducente a desvincularlos. Eso por un lado. Y veníamos hablando de eso en el marco del acuerdo 2020. Entonces, el otro punto es esos incumplimientos de los acuerdos firmados en 2020, que tiene que ver con el incumplimiento en materia de los provisionales, en materia de esas circulares de jornada única, las mesas participativas en ruralidad, de jóvenes y adultos, de preescolar, en el tema de tantas otras cosas. Todos esos incumplimientos, estamos diciendo a la Secretaría, mire, ya viene cerca la caducidad de esos acuerdos colectivos del 2020 y no han cumplido. Entonces, ese es otro de los puntos. Es Sí, la palabra para que... Dime, Marta. Sí, pues tristemente como que se nos está cortando el tiempo, ¿cierto? Pero entonces es hacer un llamado a toda la comunidad educativa para que apoyemos el paro, ¿cierto? Y exijamos nuestros derechos y sobre todo por el favorecimiento de las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes de las instituciones educativas. Sí, esa es la situación que se nos acontece ahorita en Bogotá. Mire, tenemos que tener este carácter de, como seres humanos, de empatía, más empatía, decíamos en una campaña, más empatía. ¿Por qué? Porque es que entonces yo primero miro qué me está pasando a mí, a ver si esos motivos del paro, entonces yo ingreso al paro. No es apoyar el paro, es comprometerme y ser actor, ser activos en el paro. Entonces digo, no, a mí no me afecta nada de eso, entonces yo no voy a ir. No, miremos cómo está afectando a los demás, cómo está afectando el entorno escolar, cómo afecta a nuestros estudiantes. Entonces, de esa manera, nosotros pues buscamos o nos aplicamos pues la empatía para poder participar y tener los motivos que los hay. Y en el tema del SIDA quería complementar una cosita con lo que dijo Andrés, válido todo lo que dijo Andrés, en el sentido de que nosotros le hemos reclamado a la administración distrital que estos años en que inició el SIDA no había la suficiente información, no estaban las plataformas activas para hacer eso. Pues el año de pandemia fue muy difícil ingresar a la plataforma y cómo iban a hacer esa exigencia de que tocaba ir a la institución educativa a radicarla. Y hemos encontrado varios casos que les abren el disciplinario y cuando vamos a mirar en la página del SIDA aparece el registro del SIDA. Entonces, de verdad que la Secretaría de Educación, Control Interno, debe bajarle un poco a ese tono
o bajarle a ese tono, no un poco, sino bajarle a ese tono, de mirar de una vez culpables, de una vez hay que aplicar la presunción de inocencia, hay que escuchar a los docentes, hay que validar las pruebas que se tienen porque no había suficiente información, ilustración, ni tiempos, ni plataformas para hacerlo, y pues que archive esos supuestos disciplinarios que se quieren inventar para perjudicar al magisterio. Quería complementar con eso. Así es, Raúl, esa es una cuestión muy clara, además que todos, o sea, también se ha probado de que en anteriores años tienen las declaraciones y las posteriores también, solo un año en que hubo el problema, es donde se presenta el problema. A Raúl y a Andrés, muchas gracias, le vamos a dar espacio Martica a Miguel A Ángel Miguel Ángel. Pardo. Sí. Bueno, Raúl, Muchas Andrés, gracias. gracias Muy por amables. Gracias, Salud y paz. Andrés. Buen día.